Hola a todos nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio del canal de farmacología. Yo soy el doctor Carlos Pinto. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es los fármacos, el sucalfato y el magaldrato. Bien, vamos a hablar su farmacocinética, farmacodinamia, cómo se desarrolla y los otros datos farmacológicos como indicaciones, efectos secundarios, interacciones y contraindicaciones. Y la posología, recordando nuevamente que vamos a tener un capítulo en una tabla donde vamos a poner todo la posología de cada uno de los fármacos que hemos visto. ¿Ok? Muy bien, acompáñenme. Tenemos por acá el sucralfato. Vamos a hablar primeramente del sucralfato. Es un fármaco antiulceroso. Tiene propiedades de ser antiulceroso y protector de la mucosa. ¿Cómo es que produce su actividad de ser un fármaco antiulceroso, su efecto farmacológico? Bien, entonces el sucralfato viene en suspensión, viene en tabletas. El paciente ingiere esto en forma líquida, ya vamos a hacer un ejemplo. Está ingiriendo la forma líquida, que es la suspensión. Entonces esto pasa por el esófago, ¿no? El sucralfato. Y el sucralfato es un fármaco que hace su efecto farmacológico a nivel local, o sea que prácticamente no se absorbe a la circulación general, ¿ya? No se absorbe, por tanto, al no absorberse a la circulación general no va a ligarse a proteínas plasmáticas, ¿no? Etcétera. Entonces, estos fármacos, su acción es a nivel local, ¿ya? Una vez que el paciente lo toma, el sucralfato va a realizar su farmacodinamia directamente. Entonces, aquí tenemos el sucralfato y lo que hace el sucralfato es esto, ¿no? Aquí tenemos, antes de mencionar la acción del sucralfato, aquí tenemos las células de la pared gástrica, ¿ya? Están secretando ácido H, ¿no? Ácido clorhídrico. H, que es el ácido clorhídrico. Entonces aquí tenemos unos pequeños sacabocados o erosiones o perforaciones, ¿no? Erosiones, ya perforaciones sería algo más complicado. Erosiones gástricas, ya. ¿Y qué es lo que hace el sucralfato? El sucralfato cubre las úlceras, ¿no? Cubre las úlceras y las erosiones, creando una capa protectora contra el ácido y la pepsina, ¿no? Y la pepsina, que degrada las proteínas. Entonces el sucralfato localiza estas erosiones y se instala en ellas, ¿no? Se instala en ellas, cubriéndolas, protegiéndolas, de evitar que el ácido clorhídrico siga agrediendo a esta pared gástrica y que puede llegar a dañar un vaso sanguíneo, ¿no? De la submucosa y producir sangrado, que esto ya sería una úlcera perforada, que ya va a producirse una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, el sucralfato lo que hace es cubrir estas zonas erosionadas. Esa es su farmacodinamia, cubre, ¿ya? Protegiéndola. Entonces es una capa protectora, ¿no? Funciona el sucralfato. Y también tenemos que saber que el sucralfato estimula la síntesis de prostaglandinas, no posee actividad antiácido, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no disminuye la acidez en el estómago, simplemente se limita a cubrir a estas zonas erosionadas, protegiéndolas, ¿no? Quedando en ellas una capa protectora, como les dije, contra el ácido, pero no me disminuye el ácido. Por lo que no va a modificar el pH, ¿no? Al no poseer actividad antiácido, no modifica el pH. O sea, el pH se mantiene ácido, ¿no? No hay una modificación. No va a modificar el pH gástrico ni la flora bacteriana del jugo gástrico. O sea que no me va a alterar el pH gástrico haciéndolo alcalino, no. Su acción farmacológica se limita a cubrir esas zonas de erosiones gástricas, ¿no? Eso es
saca bocados. Bien, entonces esa es la farmacodinámica del sucalfato. La farmacocinética habíamos dicho que el sucalfato es mínimamente absorbido, permanece actuando localmente a nivel gastroduodenal durante más de 6 horas. Entonces, eso es la farmacocinética del sucalfato. No se absorbe, o prácticamente la absorción es muy reducida, y lo que se absorbe se va a excretar por la orina, ¿ya? Entonces, la acción es local, ¿no? La acción es local, no hay una absorción de este fármaco. Bien. Tenemos las indicaciones de este fármaco sucalfato: úlcera gástrica y duodenales, esofagitis por reflujo y gastritis se puede usar. Dato: el sucalfato ha demostrado ser más efectivo que los antiácidos. Efectos secundarios: debido a que se absorbe mínimamente, presenta pocos efectos secundarios, siendo el más frecuente el estreñimiento. O sea que el estreñimiento es el efecto adverso más frecuente que encontramos con el uso de sucalfato de forma prolongada. En pacientes con insuficiencia renal terminal se ha descrito el incremento de la concentración plasmática de aluminio e hipofosfatemia. Esta es la administración prolongada, ¿no? Esto en administración prolongada. O sea, hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia renal terminal, porque el sucalfato incrementa los niveles plasmáticos de aluminio. Esto porque el paciente con insuficiencia renal terminal no tiene una función renal normal, así que no lo excreta de forma normal, ¿no? Y hemos dicho que una parte mínima se absorbe, ¿no? Así que hay que tener precauciones con este tipo de pacientes. Contraindicaciones: tenemos la hipersensibilidad, embarazo y lactancia y insuficiencia renal grave. Un dato muy importante es tomar 1 hora antes de las comidas grandes, ¿no? Antes de las grandes comidas, el sucalfato, para que pueda hacernos el efecto de cubrirnos estas erosiones, ¿no? Y el alimento que fisiológicamente va a estimular secreción ácida no dañe más estas erosiones, ¿no? Bien, entonces eso es el sucalfato, no hay más que podamos hablar, ya todo lo importante ya se menciona acá. Tenemos ahora los antiácidos. ¿Cómo funcionan los antiácidos? Y están representados aquí por el magaldrato. Pero también tenemos antiácidos que vienen en combinaciones de hidróxido de aluminio y magnesio, ¿no? Que también cumplen la misma función, el mismo efecto farmacológico que vamos a citar en instantes. ¿Okay? El magaldrato mayormente viene asociado a simeticona, ¿ya? Por lo general viene asociado a simeticona, que es un fármaco, ¿no? Que es un fármaco que se encarga de disolver las burbujas de aire en el estómago, evitando los eructos o gases, ¿no? Evitando la acumulación de gases. Eso es lo que hace la simeticona: disolver esas burbujas de aire que se producen en el momento de lo que es la digestión, ¿no? Bien, entonces el magaldrato es un complejo de aluminio y magnesio, eso tenemos que saber. Tanto el magaldrato tiene aluminio y tiene magnesio. Farmacodinámica: neutraliza el ácido del estómago, disminuye la actividad de la pepsina. Entonces el fármaco, ¿qué es lo que hace? También el magaldrato viene en suspensión y viene en comprimidos. El paciente toma la suspensión, toma esto, bien, esto es líquido. Entonces lo que va a hacer el magaldrato es neutralizar el ácido del estómago. Sí disminuye el pH, suele disminuir el pH al neutralizar estos hidrogeniones, que son el componente que le da el pH, el ácido al estómago, ¿no? Entonces el magaldrato neutraliza el ácido del estómago, va a neutralizarlo, y disminuye la actividad de la pepsina, que es la proteína que degrada las proteínas, la pepsina. Entonces
el magaldato sí es un antiácido, ¿no? Porque me va a disminuir, me va a neutralizar el ácido del estómago por medio del aluminio y magnesio. ¿Ok? Bien, entonces la farmacocinética del magaldato, ¿qué tenemos? Es mínimamente absorbido, su acción es local, las comidas prolongan los efectos neutralizantes en alrededor de 2 horas. Entonces, como es como el sucalfato, su farmacocinética es a nivel local, no se absorbe, pues prácticamente poco lo que se absorbe, y lo que se absorbe va a ser excretado por la orina. Así que eso es el magaldato en cuestión de su farmacocinética y farmacodinamia, ¿no? Indicaciones: tratamiento de la dispepsia, flatulencia y acidez estomacal. Este fármaco es muy usado en aquellas situaciones donde hay una pesadez del estómago, hay sensación de eruptos, ¿no? Gases. El magaldato masimeticón es bastante usado en esos casos para reducir rápidamente neutralizar ese componente ácido que le está produciendo esto al paciente. Contraindicaciones: hipersensibilidad, perforación u obstrucción intestinal, insuficiencia renal terminal, ya son contraindicaciones. Efectos adversos: el aluminio produce constipación, el magnesio produce diarrea. Por eso se ha hecho esta combinación para disminuir estos efectos adversos. Entonces, se ha modificado esto, ¿no? El magaldato se ha puesto una sustancia llamada aluminio y otro magnesio, esto justamente para evitar estos efectos adversos que producen por sí solos el aluminio y el magnesio, ¿no? Entonces, de esta forma se crea, ¿no?, una combinación farmacológica que disminuye estos efectos adversos. Interacciones: los antiácidos modifican la absorción de muchos fármacos, por lo que la toma de los otros fármacos serán 2 horas después del antiácido. O sea que cuando se va a ingerir otro fármaco, tratemos de tomarlo 2 horas después de que hemos tomado este antiácido, ¿no? Para evitar que influya en su absorción, ¿no?, el magaldato con los otros fármacos. O sea que tomamos magaldato y a las 2 horas tomemos los otros fármacos, ¿no? Bien, o si en todo caso tomar más antes los otros fármacos y 2 horas después podemos tomar el magaldato. Entonces eso es el cuestión del magaldato, es un antiácido. Entonces hemos visto toda esta clasificación. Hemos visto la parte gástrica la farmacología a nivel gástrico con todos los detalles, ¿ya? Entonces no nos hemos olvidado de nada prácticamente. Esto es un esfuerzo que uno recolecta información de varios libros y artículos, ¿no? Y aquí se pone lo más importante y lo que va a servir en la profesión médica, ¿no? Muy bien, entonces nos vemos en un próximo episodio. Ya vamos a hablar de otros fármacos a nivel gastrointestinal. A nivel intestinal esta vez sería. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Muchas gracias por su atención. Hasta un pronto episodio. Un abrazo. Hasta luego.